Buenos días a todos. Buenos días. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este día. Mi nombre es Rubén Alvarado, soy especialista en infraestructura y me acompaña Diego. Diego, preséntate. Buenos días, yo soy Diego Martínez, Cloud Solution Architect en el área de Azure Infraestructura también. Somos casi primos hermanos trabajando en estas áreas. Y bueno, vamos a empezar este evento con una sesión de si queremos aprovechar la IA, por qué es importante migrar y estar preparados para ello, ¿no? Entonces, te cedo la palabra, Raúl, Rubén, cuando quieras. Muy bien. Mirad, antes de nada, comentaros que Copilot me la ha jugado hoy, ¿vale? O sea, y os cuento por qué. Porque tengo esta slide preparada que es similar a lo que ha contado Juanjo. Y fuera de bromas, comentaros. Vemos que la agilidad, ¿no?, en el negocio es clave y que todas las compañías quieren diferenciarse competitivamente, ¿no? Y eso lleva a lo que conlleva nuestra sesión de hoy, ¿no?, que es a trabajar con la IA y cómo trabajar con la IA. Un estudio de IDC dice que el 90% de las compañías en España va a utilizar la inteligencia artificial en 2025 y que además el 95% de las aplicaciones que se desarrollen se van a desplegar sobre infraestructura cloud, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que vemos, ¿no?, en los líderes de tecnología? Pues primero, el control del coste, ¿no? Control de coste también en on-prem y también en cloud, es uno de los primeros o de los drivers más importantes. Y también la gestión de riesgo desde el punto de vista de ciberseguridad. Vemos en la prensa que salen, ¿no?, compañías casi todos los días, ¿no?, que han recibido ataques y por eso es una de las principales, ¿no?, motivadores para el uso de la tecnología y el uso de cloud en el mercado. Adicionalmente, ¿qué nos va a facilitar, ¿no?, el poder migrar esta tecnología a cloud y utilizar la IA? Pues también va a disminuir la gestión con los proveedores, ¿no? Actualmente nos comentan los clientes que tienen que trabajar con muchos proveedores y eso muchas veces les dificulta la agilidad en el negocio y en la gestión IT. Teniendo en cuenta esto, nosotros lo definimos, ¿no?, la situación en la que estáis viviendo, clientes, nosotros lo definimos como el cerebro, ¿no? O sea, por un lado tenemos la parte izquierda del cerebro, que en este sentido es más centrada, es más lógica y analítica y está centrada en las prioridades, ¿no? Prioridades, como hemos comentado, ahorro de costes, gestión de la seguridad, gestión del equipo. Y por el otro lado, la parte más creativa, parte derecha del cerebro, pues está más enfocada, ¿no?, a la innovación y lo asociamos más a la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que es hacia donde queremos ir. Y sabemos que para cada cliente tiene a día de hoy un momento en el tiempo y una situación y unos requerimientos y unas necesidades que es diferente al resto de clientes para hacer esa migración a la nube. Por eso desde Azure ponemos a vuestra disposición servicios para hacer esa transición y esa transformación mucho más llevadera en el tiempo y exitosa. Durante esta sesión nos vamos a apoyar en estos pilares, ¿no? Al final creemos que estéis en el punto en el que estéis, podemos ayudaros a facilitaros, ¿no?, la gestión de todos los dispositivos, no solo, y la inteligencia artificial, no solo dispositivos ubicados en Azure, en el cloud público, sino también en dispositivos que tengáis en el Edge o en una solución multicloud. Adicionalmente queremos hablaros, ¿no?, de cómo nosotros desarrollamos la tecnología y la plataforma, ¿no?, adaptada a cada necesidad y a cada carga específica. Y esto es muy importante, ¿no?, porque al final, para que la inteligencia artificial funcione, ¿no?, nuestras aplicaciones tienen que funcionar y tienen que dar ese rendimiento óptimo y eso nos lo da la plataforma. Y también hablaremos, ¿no?, del tercer pilar, que es la seguridad, ¿no?, que al final también estamos viendo un rol importante en nuestros clientes a la hora de consolidar seguridad. Como sabéis, tenemos soluciones desde el propio desarrollo de código con GitHub hasta soluciones como Defender for Cloud o las soluciones de Defender para proporcionar seguridad en nuestra infraestructura. Y con todo ello, ¿no?, es una escalera, llegaremos, ¿no?, al objetivo, ¿no?, que tienen todos los clientes, que es poder aprovechar esa inteligencia artificial, ¿no?, donde también ofrecemos, ¿no?, o los análisis que estamos haciendo con los clientes es que ofrecemos un gran ROI, ¿no?, por euro invertido, que lo veremos ahora. Como os comentaba, dentro de nuestras soluciones estamos trabajando con todos los fabricantes. Sabemos que las aplicaciones, la capa de aplicación no se comporta igual que la capa de base de datos, ni tampoco
como los servidores o los contenedores, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo, nuestros equipos de ingeniería están trabajando con los fabricantes, ¿no? Fabricantes en este caso como VMware, como Oracle, ¿no? Y como proveedores también de base de datos y NetApp para eficienciar esa tecnología de tal forma, como comentaba antes, que dé un rendimiento óptimo para poder utilizar la IA. Y dicho esto, empezamos por el track que os comentaba, por esa escalera, ¿no? Que vamos a ir avanzando durante la sesión y vamos a hablar de cómo estar preparado, ¿no? Para el uso de la IA. ¿Qué retos estamos viendo en los clientes? El primero de ellos es la latencia, ¿no? Para poder utilizar la inteligencia artificial tenemos que tener una latencia óptima. Y estamos viendo, ¿no?, que en escenarios on-prem esa latencia penaliza mucho a la hora de utilizar este tipo de soluciones, ¿no? Normalmente los modelos de lenguaje modernos están desplegados en cloud y al final el uso, ¿no?, desde estas tecnologías on-prem con esa tecnología cloud está siendo un reto debido a la latencia. Adicionalmente, ¿qué vemos también? Que los clientes tienen los datos dispersos, ¿no?, entre diferentes aplicaciones, soluciones, y ahí lo que trabajamos es, junto con nuestro equipo de data, en hacer un assessment, ¿no?, en ver los requerimientos que tiene el cliente para definir, ¿no?, cuál es la estrategia de datos y cuál es la tecnología, ¿no?, y la infraestructura también que va a apoyar esa parte de datos para poderla explotar desde inteligencia artificial. Aquí una de nuestras soluciones es Fabric, que ya comentarán nuestros compañeros en siguientes sesiones. Y el siguiente reto y challenge que tienen los clientes es que desarrollar sus propios modelos de negocio, ¿no?, o tener unos modelos de negocio in-house, al final tienen un alto coste, ¿no? Eso también les lleva a utilizar servicios, ¿no?, de nube para inteligencia artificial, como puede ser Azure OpenAI. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la estrategia, ¿no?, que deberíamos seguir o que nuestros clientes están siguiendo para poder utilizar la IA? Primero es colocar los sistemas o aplicaciones en el cloud. ¿Por qué? Principalmente también, como comentábamos antes, por el rendimiento, ¿no? Ofrecemos, según los estudios, hasta un 2x, o sea, el doble de performance que podríamos tener en on-prem. Después de tener las aplicaciones, ¿no?, en el cloud, ¿cuál sería el siguiente paso? Infusionar la IA y Copilot, que veremos más adelante qué opciones tenemos, ¿no?, para infusionar esa inteligencia artificial en nuestras aplicaciones y procesos de negocio. Y tercero, y no menos importante, asegurar, ¿no?, que hacemos un uso responsable de la inteligencia artificial. En este caso tenemos más de 100 certificaciones, somos líder en el mercado y desde nuestro presidente, Satya Nadella, tenemos en el ADN, ¿no?, poder utilizar la IA de forma responsable y segura. Vamos por el primer punto. Colocar la infraestructura en el cloud. ¿Cómo trabajamos, ¿no?, con nuestros clientes? Al final, dentro del proceso de transformación y preparando estos sistemas para poder utilizar la infraestructura, lo que hacemos es un assessment con vosotros en el cual definamos qué se tiene que mantener en IaaS, ¿no?, o qué podemos mover en IaaS, ¿no?, en un lift and shift. ¿Qué podemos transformar, ¿no?, qué aplicaciones podemos transformar? Y sobre todo, y lo más importante, es qué servicios nativos y servicios PaaS podemos utilizar a la hora de hacer y realizar la migración, ¿no? Con lo cual, al final, tendríamos, ¿no?, una hoja de ruta en la cual podríamos definir o estarían definidos todos los pasos, ¿no?, y sobre también qué infraestructura, en este caso, y servicios de Azure irían para obtener un rendimiento, performance y resiliencia excelente. Una vez que ya tenemos nuestras aplicaciones en el cloud, ¿no?, ¿qué podemos hacer? Pues podemos transformar los procesos de negocio, cómo trabajar, ¿no? Y aquí nos apoyamos sobre todo en 3 pilares. Uno es nuestro servicio Azure OpenAI, que como sabéis es un servicio que se despliega en vuestro tenant, que se entrena solo con los datos exclusivos vuestros, de vuestra organización, y os da toda la seguridad de que esos datos no van a ser entrenados ni vistos por otros competidores o otros usuarios. Además de Azure OpenAI, ¿no?, tenemos la posibilidad de utilizar Azure Machine Learning, ¿no?, que es el servicio que tenemos para entrenar nuestros datos. La inteligencia artificial, llevamos 2 años, ¿no?, con inteligencia artificial generativa, trabajando en ella, pero en Microsoft llevamos más de 10, ¿no?, trabajando con Machine Learning. Y en este caso hay casos prácticos que clientes veremos luego
uno de ellos están trabajando con este Machine Learning, ¿no? Para poder explotar los datos y poder darle inteligencia y que los negocios sean mucho más productivos. Y el tercero es Copilot, ¿no? Que como sabéis, Copilot es una solución embebida dentro de nuestras soluciones de Modern Workplace. Y aquí tenemos dos sabores, ¿no? El que viene embebido, ¿no? Que está listo para utilizarlo, y también tenemos Copilot Studio, que también hablarán nuestros compañeros en las siguientes sesiones, que nos van a permitir también conectarnos, ¿no? Conectarnos a aplicaciones para poder también explotar la inteligencia artificial de ella a través de plugins conversacionales. Como os comentaba, este cambio, ¿no? El poder llevar la inteligencia artificial a nuestra infraestructura, a nuestras aplicaciones, cambia el paradigma del negocio. El último de los puntos, y como comentaba antes, no menos importante, es trabajar, ¿no? en un entorno seguro y responsable. Ya en 2016, Satya Nadella publicó un artículo, ¿no? Donde ya hablaba de la seguridad, ¿no? Y de cómo la inteligencia artificial iba a interactuar, ¿no? Con el ser humano. Y desde ahí hemos hecho una progresión, ¿no? Viendo que en 2019, por ejemplo, generamos una oficina, ¿no? De responsabilidad, y en 2023 diferentes forums, ¿no? Para trabajar en ello y poder dar al cliente una solución que cumpliese nuestros principios de IA, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo? Trabajar con una IA segura, que sea para todos y que al final sea transparente, ¿no? Que sea, y ahí tenemos un equipo de ingeniería en el cual absolutamente todos los desarrollos que se hacen pasan por un comité, ¿no? Y en ese comité es donde se aprueban y finalmente se liberan para el uso al público. Teniendo en cuenta esto, quería comentaros dos casos de éxito. Uno es el de TNT. TNT al final, en este sentido, tenía 6 data centers distribuidos, ¿no? por el mundo, y en lo que han trabajado es en una consolidación. Lo hicieron en 3 waves. En la primera wave trabajaron con toda la parte que tenía que ver con datos, llevándolo a nuestro servicio de PaaS de Azure PaaS SQL. La segunda fue hacer un movimiento lift and shift de aquello que no querían transformar, y en un tercer paso hicieron una transformación de aplicaciones, ¿no? Que desplegaron en el cloud. Y ya una vez en el cloud vieron la capacidad, ¿no? De la IA y que podían utilizarla sabiendo que la infraestructura era hiperperformante, y adoptaron el servicio de Azure OpenAI, ¿no? Enfocado en mejorar la experiencia del usuario. Sobre todo tenían muchas peticiones, ¿no? De recursos humanos que se retrasaban mucho en los procesos, y lo que han hecho es, a través de esta inteligencia artificial, automatizar esas tareas para que los empleados tengan una mejor experiencia. Y el segundo caso que quería compartiros es el de Pepsi & Co. En este caso se ha trabajado, ¿no? Tenían 3 líneas de negocio a trabajar. Una era la de producción, otra era la de almacén y otra la de experiencia de usuario y compra. En este sentido, lo que hicieron es desplegar, ¿no? O sea, desplegar su infraestructura y migrar su infraestructura a Azure, teniendo en cuenta y aprovechando, una vez que la tenían, nuestros modelos de lenguaje de Machine Learning para poder modelar, ¿no? Y trabajar con esos datos de tal forma que tengan más visibilidad sobre qué están distribuyendo en el mercado, ¿no? Ellos han diseñado una aplicación que se llama Store DNA y la han distribuido ya en 14 países, y al final esta aplicación la utiliza la gente que está en campo, la gente que al final trabaja con los distribuidores, y les han ahorrado 4.300 días de trabajo en esta eficiencia. Y dicho esto, paso la palabra a Diego. Muchas gracias. Bien. Luego le volveré a pasar la palabra, o sea que guardad algún aplauso. ¿Vale? Aún no he acabado, no se habéis librado de mí. Bueno, pues como comenzaba Rubén, ¿no? O sea, para estar preparados para la IA, para llegar a una situación en la que estemos lo mejor preparados posible para aprovecharla al máximo, lo que tenemos que hacer es migrar. Pensar en cómo son los servicios en Azure, pensar en cómo podemos ir hacia Azure y desde ahí luego aprovechar todo el potencial, ¿no? Entonces, en esas 4 fases que comenzaba Rubén hablando, vamos a comentar la de seguridad.
Y seguridad es otra de esas áreas que, como comentaba Rubén, en la parte de la IA, que tenemos muy metido en vena, el uso de la IA lo es también la propia seguridad, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde es seguro Azure y cómo aportamos esa seguridad? Y va desde que generamos el código hasta la nube, hasta nuestras cargas de trabajo. Vamos a pensar que una parte pues es más parte de responsabilidad de Microsoft, obviamente, datos físicos, centros de datos, ingeniería, personal, pero luego a partir de ahí las herramientas con las que contamos, que se van a poder aprovechar de esa IA a futuro para darnos lo que vamos a comentar. Entonces, igual que comenzamos antes, ¿no? ¿Cuáles son los retos que generalmente nos encontramos en esta vertical, en este punto de vista? La seguridad a día de hoy es una prioridad máxima en las empresas. Las amenazas cada vez están evolucionando más, constantemente evolucionando, y si además eso lo juntamos y lo mezclamos, lo combinamos con que nuestros entornos de IT también están acelerando mucho más y están cambiando, pues es bastante importante ser conscientes de decir cómo mantenemos todo esto seguro, ¿no? En ese punto, a día de hoy prácticamente el 85, el 87% de las empresas son híbridas y multicloud. Es lo que nos encontramos en el día a día, la parte más común, ¿no? Entonces, en esos entornos híbridos y multicloud, ¿qué es lo que tienen que hacer los responsables de seguridad, los administradores? Proteger identidades, proteger datos, proteger aplicaciones en entornos muy heterogéneos, ¿vale? Y eso es un reto, al fin y al cabo. Y cualquier ayuda en ese sentido, llámese Copilot for Security, llámese Defender for Cloud, como vamos a ver, va a ser una gran ayuda. Otro reto también es la infraestructura como código. Los tiempos en los que entrábamos en el portal o con PowerShell o manualmente empezábamos a desplegar infraestructura, que también se hace a día de hoy, ¿vale? En algunos casos, están cambiando más a desplegar todo mediante plantillas, mediante templates, ARM, Bicep, Terraform, ¿vale? De forma consistente y de forma mucho más controlada. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente lo que nos encontramos es que el 90-95% de problemas que puedan generar incidencias críticas a posteriori se pueden tracear o se pueden rastrear hasta configuraciones iniciales, problemas que puedan tener la propia administración o incluso problemas que pudieran existir en código de librerías abiertas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro de los retos. Pero todo esto, en el tercer reto, también es cierto que todo tiene que ser seguro, pero tampoco tiene que comprometer la creatividad de nuestros desarrolladores y debe mantener esa agilidad, el poder hacer desarrollos sin verse parados por la seguridad. Y hay que combinar todo esto, ¿no? Estos son algunos datos que vemos muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, os decía antes, seguridad, como vamos a comentar, con herramientas en Azure basadas en IA que me van a ayudar, pero también lo que llamamos seguridad fundacional, seguridad básica, la que Microsoft aporta con sus equipos, con sus ingenieros, con su seguridad física en los centros de datos. Disculpad. Y estos simplemente son algunos números, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabíais que de aquí a 5 años, en los próximos 5 años, la inversión de Microsoft en seguridad es de 20.000 millones de dólares, durante los próximos 5 años. Tenemos a más de 10.000 personas totalmente dedicadas a trabajar en seguridad, en cualquiera de las áreas que tenemos, exclusivamente dedicado para esto, analizando hasta 65 billones de señales diariamente, ¿vale? Es decir, la inversión es muy fuerte en seguridad y de ahí los productos que aportamos ahora. Y por supuesto, como comentaba Rubén antes, las certificaciones que tenemos de compliance como líderes en el mercado. ¿Cuáles son esos productos que más allá de esa seguridad fundacional, de esa seguridad básica nos encontramos? Bueno, lo primero que hablamos en Azure siempre es Microsoft Defender for Cloud, ¿vale? Una herramienta, una plataforma de protección de aplicaciones nativa en Azure, que vamos a poder ver, que vamos a poder comentar, que yo tengo mis cargas de trabajo y tengo Defender for Cloud que simplemente necesito activarlo. No tengo que desarrollar arquitecturas para montar la solución, ¿vale? Es totalmente nativa. Nos va a ayudar a proteger las cargas de trabajo, a revisar cómo están los recursos, configuraciones, posibles optimizaciones. También Microsoft Sentinel, si lo conocéis, seguramente que muchos de vosotros sí, es lo que va a ayudar y ayuda a los SOCs, a los Security Operation Centers, a hacer toda la monitorización de seguridad, toda la monitorización de eventos y gestión de seguridad, ¿vale? Aquí, ¿cuáles son los retos?
Sentinel como SIEM lo podemos conectar a multitud de fuentes de datos y lo conectamos tanto a fuentes que están en Azure, como están en otras nubes, como si están en on-prem. Se puede alimentar de cualquier fuente de datos y a partir de ahí correlar toda esa información, sobre todo ahora apoyado en la IA, con el objetivo de facilitar a los administradores poner foco. Si alguno de vosotros habéis trabajado alguna vez con un SIEM o en el área de monitorización orientada a seguridad, veréis que hay una cantidad ingente de información, muchísimas veces, muchas recomendaciones, muchas alertas, y hay que poner foco en lo más importante y lo que más me permite mejorar mi postura de seguridad. Ahí es donde va a entrar la IA, ahí es donde va a entrar Copilot for Security. Un punto muy importante también, Confidential Computing. Microsoft es uno de los miembros, junto a Intel, AMD, NVIDIA, que trabajan mucho en la parte de Confidential Computing. ¿Para qué? Para mejorar y ofrecer a aquellas organizaciones que están altamente reguladas la confidencialidad máxima de sus datos en el cloud. Y por último, y no menos importante, como se suele decir, toda la parte de desarrollo, ¿no? Está la parte de seguridad avanzada en GitHub. Que los desarrolladores puedan trabajar con herramientas que les ayuden a revisar el código y detectar problemas de seguridad que puedan surgir a futuro antes de que esos códigos lleguen a producción. ¿Vale? Y sobre todo esto tenemos a Copilot for Security. De forma transversal para todos los productos y como comentaré ahora ya con las integraciones con cada uno de ellos, que nos va a ayudar sobre todo en el uso del lenguaje natural para interaccionar con todo esto. Defender nos da muchísima información, Sentinel nos da muchísima información, pero a veces es complicado, lo que os decía antes, ¿no? Poner el foco. Y ahí, mediante el lenguaje natural, es en lo que nos van a ayudar, sobre todo Copilot. Un par de pinceladas más de Defender for Cloud, ¿vale? Me interesa que lo conozcáis. Sobre todo, ¿qué nos ofrece? Lo que os decía antes. Plataforma de protección de aplicaciones nativa. Punto muy importante. ¿Qué nos va a permitir? Proteger nuestros recursos de computación, máquinas virtuales, contenedores, AKS, etcétera. Revisar las configuraciones y darnos recomendaciones o alertas en función de aquello que se pueda optimizar. De compute, bases de datos, por supuesto, toda la parte de storage, toda la parte de capa de servicio, redes, administración de recursos, etcétera. Todo eso, por nosotros, simplemente activándolo, sin necesidad de montar una arquitectura compleja, analizarlo y darnos esa opción. ¿Qué nos permite también, como ejemplos, hacer assessments continuos? Yo tengo mis cargas de trabajo protegidas y está continuamente haciendo assessments sobre esas cargas de trabajo, pudiendo darme recomendaciones específicas que me van a ayudar a ahorrar tiempo, poner foco y resolverlo. ¿Vale? Reducir, antes de que se puedan explotar las posibles vulnerabilidades que detecte, para corregirlas lo antes posible. Y en algunos casos, bueno, algunos clientes se ha visto como la mitigación, el tiempo de mitigación de esas recomendaciones, pues se mejora hasta en un 50%. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, vale. Copilot for Security. A día de hoy seguro que todos lo habéis oído, ¿no? Copilot for Security, ya hace unos meses lo sacamos en disponibilidad general, ¿vale? Es la plataforma basada en IA generativa, utiliza el modelo GPT-4 de Azure OpenAI y lo combina con un modelo desarrollado por Microsoft específico para seguridad. Esto, integrado, por ejemplo, con Defender for Cloud, esta parte de integración de Copilot for Security con Defender for Cloud está en preview, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos va a aportar? Pues imaginaos un escenario. Muchas veces un error en una configuración o una mala configuración de un recurso, de un acceso a datos, etcétera, puede suponer, llegado el caso, o el peor de los casos, una filtración de datos crítica, ¿vale? Entonces, no todos los riesgos son iguales, no tenemos infinitos administradores para atender todas las recomendaciones de seguridad que puedan surgir o las alertas. Entonces, esto es lo que nos va a decir: pon foco en estas recomendaciones, porque una vez que las soluciones son las que más van a mejorar tu postura de seguridad. Y un ejemplo, aunque no se lee muy bien, os lo voy contando, ¿vale? Es lo que tenéis en la slide, que es que en un momento dado, pues, me salga a mí un overview, un resumen, pues, de una recomendación, una vulnerabilidad, ¿no? A las 2 de la mañana, lo veo por la mañana, y llego y me pongo a trabajar. Y en esa integración de Copilot for Security con Defender for Cloud, yo le digo: oye,
muéstrame, en base a esto que me estás diciendo, que acabo de llegar, los riesgos críticos de tener recursos conectados de forma pública. ¿Vale? Cuéntame qué pasa con esto. Y ahí me empieza a decir a la izquierda, dice, pues mira, que sepas que de entrada tienes 13 recursos en esta situación. Tienes 9 máquinas virtuales, tienes una SQL Database, tienes 2 API Endpoints y tienes un book de AWS. ¿Y esto por qué es importante? Me empieza a decir, pues si tienes acceso público desde fuera, podrán entrar, si tienes datos sensibles, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, un buen resumen. Un buen resumen que me va especificando punto por punto y para cada uno de ellos, cuáles son las soluciones que me recomienda. Le dices, oye, pues mira, para el primer punto, cuando hablamos de máquinas virtuales, puedes hacer A, B y C. Y te voy a dejar un script de cómo corregirlo. Muy bonito, mucha información, muy consolidada. Pero además de eso, oye, que sepas también que de cara a futuro voy a darte una serie de sugerencias pues, para que esto intentes evitarlo. ¿Vale? Y en última instancia, no es solo avisar, no es solo ver lo que está pasando, no es solo que me lo resuma, sino también remediar. ¿Cómo remedio esto? Esto es muy interesante, me ha focalizado en lo importante. Me ha dicho, tengo que solucionar esto. Ayúdame a remediarlo, ¿no? Entonces ahí nos va a ayudar desde consolidar toda esta información, identificar a los propietarios de estos recursos, los usuarios, los que más lo utilizan, canalizar esa información, evaluar riesgos, impactos, tiempos para corregir esa recomendación y los pasos que hay que dar, incluso permitiendo delegar acciones sobre el responsable X que tenga que tomar alguna acción. ¿No? Entonces, todo eso mediante el lenguaje natural, donde yo empezaba diciéndole, oye, cuéntame de qué me estás hablando de recursos conectados de forma pública. ¿No? Esto mediante Sentinel, mediante Defender for Cloud, en el pasado pues, requeriría mucho análisis, ¿no? Más análisis y más tiempo. Entonces, resumiéndolo un poco ahí, todo lo que he comentado es simplificar lo complejo. Házmelo sencillo. Permíteme que yo pueda hablar directamente con la herramienta. Intentemos no pasar cosas por alto. Cosas que antes a lo mejor se podían pasar por alto, que me lo dé hecho o que me acelere ese tiempo. Y, por supuesto, la remediación que os acabo de comentar. Esto es un caso... Bueno, vamos bien de tiempo todavía. Es un caso de un cliente, ¿vale? Que como comentaba Rubén antes en otros escenarios, un cliente, como partiendo de una situación, de un escenario, es Georgia Banking Company, la situación en la que se encontraba. Tenía un par de CPDs ya obsoletos, bastante antiguos, ¿no? Una serie de problemas de performance, de escalabilidad en las aplicaciones y sobre todo uno de los problemas que mencionaba Rubén antes, múltiples vendors con los que trabajaba, no por el hecho de tener muchos, sino porque tenía herramientas distribuidas, sobre todo en la parte de seguridad. Yo me encargo de esto, yo me encargo del otro y del otro, que realmente no aportaba una mejora significativa en lo que es la seguridad, sino que la administración la complicaba un poco, ¿no? Entonces, con esa foto, lo que se propusieron fue simplificar la situación que tenían, porque también era un reto ante cualquier mejora de seguridad, y empezando por una migración a Azure. Una migración a Azure donde se hizo un plan, como describía Rubén antes, que completaron en 13 meses y consolidaron con las herramientas de seguridad de Microsoft, especialmente Defender for Cloud y Sentinel, los 7 que tenían. ¿Cuáles fueron los resultados? 50% de ahorro en costes. Ahora comentaré algunas opciones sobre esto. 33% de mejoras en la postura de seguridad, de Azure, por supuesto. Y simplificada la experiencia del usuario. Vale. El siguiente bloque es, pasamos del Be Ready, de la parte de security, a cómo Azure está construida y diseñada para todos los tipos de workloads, para todos los tipos de cargas de trabajo, cómo está optimizada, cómo puede estarlo, qué sabores tiene y qué opciones tenemos. Aquí, una de las cosas que buscamos mucho, y lo mencionó Rubén, es el máximo retorno de la inversión ligado a una mejora del rendimiento de todos los workloads. ¿Vale? Entonces, ejemplos de los que podemos hablar, o comenzando por Windows Server y SQL Server, aquí se pueden obtener, y si habéis trabajado con esto, lo habréis visto vosotros, hasta un 80% de ahorro en costes cuando nos migramos hacia Azure, aprovechando situaciones como lo que llamamos los Azure Hybrid Benefits, o los ESUs, los Extended Security Updates, que en el caso de migrar a Azure paso a tenerlos de forma gratuita, ¿vale? Entonces, esos son ahorros que vamos a ir consiguiendo incluso con otras opciones, como pueden ser reservas, savings, etc., ¿no?
Por otro lado, en cuanto a SQL, la velocidad que mencionaba también Rubén, ¿no? En el caso, hay estudios al respecto, ¿no? Comparados con la competencia, de hasta 5 veces más rápido lo que es el mundo SQL, lo que es el mundo de Azure SQL, databases o instancias gestionadas. Y desde luego no solo quedarse en mundo Windows. Tenemos la plataforma preparada, por supuesto, para cargas de trabajo basadas en Linux, ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? Red Hat, bases de datos, aplicaciones de código abierto, en las que, basado también en estudios, se puede conseguir hasta un 192% del ahorro de la inversión a 3 años, utilizando Red Hat en Azure. Y en última instancia, y no menos importante tampoco, la asociación estratégica con partners para algunas de aquellas aplicaciones que más entidad vemos y tenemos en los clientes, ¿no? Ahí hablamos de Oracle, de VMware, de SAP, que Rubén sabe un poquito de eso. Red Hat y NetApp, ¿no? Por ejemplo, en Oracle tenemos asociaciones con ellos para que cargas de OCI, de la nube de Oracle, se ejecuten en CPDs de Azure, ¿vale? Y garantizar que esas cargas de trabajo que nosotros tengamos basados en estos terceros pueden rendir como deben. En el caso de SAP ofrecemos, ¿cuántas son? Creo que más de 130 tipos. 131, ¿no? Tipos de máquinas virtuales garantizadas para ejecutar SAP HANA y que nos dan la garantía de que eso va a funcionar correctamente, ¿no? Permitidme que acelere un poquito porque le voy a dejar un poco más de tiempo a Rubén. Luego está la nueva era de las bases de datos, ¿no? Cuando hablábamos de la era de las bases de datos en Azure, bases de datos preparadas que van a trabajar con aplicaciones basadas en IA, que van a utilizar servicios de IA, Azure IA Search, para beneficiar o acelerar o permitir a los desarrolladores trabajar de una forma mucho más rápida y centrarse sobre todo en lo que es la innovación. No tanto en tener que controlar un servidor con un SQL, con bases de datos, gestionar aquí, gestionar allá, sino poner el foco en la innovación. Y granularizando esta parte un poquito más, por comentar los diferentes sabores, cuando se hace esa migración hacia Azure con el objetivo de finalmente estar lo mejor preparados posibles para conseguir y aprovechar el máximo de la IA, nos encontramos varias opciones, ¿no? Muchas veces cuando vamos a clientes y queremos hacer una migración, hay una serie de requisitos o dependencias, que si de tiempos, que si de costes, esfuerzos, etc. Bueno, pues muchas veces la primera de ellas es una migración basada en un lift and shift, donde nos encontramos que el cliente, ya sea por requisito X o porque son aplicaciones de terceros, o sea, son las bases de datos de aplicaciones de terceros, movemos SQL Server sobre máquinas virtuales en Azure, ¿vale? Luego comentaré también que a través de Arc tenemos el mismo beneficio. Entonces, eso sería escenarios de migración donde podemos tener eso, ¿no? Nuestro SQL Server, donde yo sigo siendo responsable del sistema operativo, sigo siendo el responsable de gestionar pues, temas de actualizaciones y demás sobre una máquina virtual. En escenarios donde esas aplicaciones se modernizan un poquito más y se empiezan a desarrollar ya más adaptadas a la nube con ese fin de aprovechar la IA, tenemos Azure SQL Managed Instance. Azure SQL Managed Instance que nos sirve para esos tipos de escenarios. Y finalmente, Azure SQL Database, donde ya es un servicio totalmente gestionado, nosotros no tenemos que estar preocupándonos de gestionar nada por debajo y el desarrollador, lo que os decía antes, ¿no? Focalizarse en lo que realmente importa para ellos, que es la parte de, sobre todo, de innovación. Entonces, a nivel de SQL, Azure lo conoce muy bien. Muchos escenarios y muchas opciones que podemos tener. Idealmente, modernizar las aplicaciones para estar aquí. Y finalizando esta parte, sobre todo en lo que tiene que ver con escalabilidad y resiliencia, quería mencionarlo, bueno, no dejarlo pasar, aunque no es propiamente de la IA, sobre todo reforzar la infraestructura de supercomputación en IA que tenemos, a nivel escalable. Cualquiera de las aplicaciones que vayamos a meter en Azure, vamos a tener más de 60 regiones, vamos a tener esa capacidad de cómputo dinámica con posibilidad de más de 800 CPUs, posibilidad de más de 20 teras de RAM, etcétera, que nos van a permitir una escalabilidad que difícilmente conseguimos en la on-prem. Y, por supuesto, ligado a eso, la resiliencia. La resiliencia que, si nosotros aprovechamos todas las opciones que nos da Azure, poder estar preparados ante un fallo crítico que pueda afectar a negocio, ¿no? Y levantarnos y poder seguir dando servicio a nuestras aplicaciones. Finalizo ya simplemente con un ejemplo, otro caso de nuestros clientes, en este caso también AMRO.
Situación muy parecida a lo que comentábamos antes, ¿no? Restricciones o problemas a nivel sobre todo de velocidad de las aplicaciones, también problemas en el crecimiento, flexibilidad, performance, y en este caso, sobre todo, que también tenía esas limitaciones en cuanto a CPD, ¿no? Después de migrar algo más, o cerca de 200 aplicaciones de negocio críticas, sobre todo la principal, que se terminó basando en Azure SQL Database y algunas máquinas virtuales, pasaron a utilizar, desde el punto de vista de seguridad, Defender for Cloud, Sentinel, y en lo que respecta a observabilidad, Azure Monitor, para controlar todo lo que tenían en Azure. Y el resultado de todo esto fue 33% de reducción en los tiempos de generación de reports que hacían pues, para la parte de contabilidad, 50% de tiempo ahorrado también a la hora de entregar los reports y el incremento de la retención del staff, bueno, porque tenían problemas al respecto también. Entonces, le voy a ceder la palabra a Rubén de nuevo. Fenomenal. Finalizamos con esta parte. Vale. Mirad, la última parte dentro de este camino, ¿no?, de la sesión es la agilidad, ¿no? Poder llevar los servicios de cloud a cualquier sitio, ¿no?, con lo que comentábamos antes. Al final, dentro, ¿no?, de los posibles approach que hagamos en esta migración para aprovechar la IA, ¿no?, y para trabajar con la IA contamos con 3 escenarios, ¿no? El primero, que ya hemos hablado de él, es la migración, ¿no?, ese assessment para migrar la infraestructura, ¿no?, a infraestructura performante para poder utilizar la IA basada en soluciones IaaS o soluciones PaaS, ¿vale? La siguiente alternativa, y estamos viéndola mucho en el mercado, es poder migrar también tu entorno VMware, ¿no? O sea, hay muchos clientes que tienen su VMware on-prem, ¿no?, y nosotros tenemos una solución que es AWS, que nos va a permitir hacer una migración lift and shift al cloud, de tal forma que esas máquinas virtuales que corran en VMware estén próximas, ¿no?, a toda nuestra tecnología de inteligencia artificial y puedan consumirla desde las aplicaciones que alberga dicho VMware. Y la tercera aproximación, ¿no?, es extender los servicios de Azure a cada dispositivo, ¿no? Y esto nos lo va a permitir gracias a nuestra solución Azure Arc, ¿no? Con lo cual, está cambiando el concepto dentro de Microsoft, ¿no?, de multicloud, ¿no?, o solución híbrida, ¿no?, hacia un cloud adaptativo, ¿no? El concepto de cloud adaptativo es justamente eso. Adaptamos y llevamos los servicios de Azure a cualquier dispositivo. Teniendo en cuenta esto, dentro de la tecnología, ¿no?, para poder desplegarlo, contamos con Copilot en Azure, ¿no?, en el portal de Azure, ¿no?, que es una nueva solución que estamos desarrollando y que nos va a permitir, igual que tenemos en nuestras soluciones de Modern Workplace, tener a Copilot, nuestro asistente, ¿no?, que nos va a ir ayudando con el día a día, pues en el portal de Azure vamos a tener una solución que justo nos va a ayudar a generar aquel código que necesitemos para hacer el despliegue, descubrir nuevas funcionalidades, es decir, podremos preguntarle por lenguaje natural, oye, la nueva funcionalidad que ha salido de negación de servicio, ¿cómo funciona?, ¿no? Que nos lo cuente, nos lo explique y que nos dé el detalle de cómo se despliega y nos va a permitir, como comentaba Diego, al final operar, ¿no?, de forma global con toda la infraestructura, como hemos comentado antes, en cualquier lugar, ¿no? Da igual donde esté, ¿no? Ese es el concepto. Teniendo en cuenta esto, y dejamos un espacio específico a VMware, porque como os comentaba, lo estamos viendo, estamos trabajando en muchos clientes, ¿no?, en este espacio. Yo, por ejemplo, estoy enfocado mucho en clientes de manufacturing, ¿no?, y al final se está buscando alternativas también a poder utilizar VMware en la nube, ¿no? Entonces, contaros, aquí tenemos 3 escenarios, ¿vale? 2 de ellos en nube y uno en on-prem, por los cuales nosotros podemos ofrecer esa misma solución de VMware en la nube, ¿vale? Al final, aquí las ventajas que tenéis como cliente es que es la misma tecnología, ya tenéis el conocimiento, nosotros aportamos las licencias en este caso y sería de alguna manera algo que continúa, ¿no?, con vuestra solución, pero ya desplegado en nube y que os permitiría, como comentábamos antes, el uso de la inteligencia artificial. La segunda opción es modernizar, es decir, dentro de ese VMware habrá muchas soluciones o muchas aplicaciones que se puedan modernizar y que puedan ir a Azure Native, ¿no?, a Azure nativo, y algunas de ellas se queden en ese VMware,
o no, ¿no? Con todas las capacidades que tiene la nube. Y la tercera es, si por algún motivo, ¿no? Porque está en el edge, porque está en las fábricas, porque está en una red en la cual, ¿no? el ancho de banda no da las posibilidades de poder trabajar directamente con nube, pues tenemos la posibilidad de conectar ese VMware con Azure Arc y poder extender todos los servicios de Azure a ese edge, ¿no? a ese on-prem del cliente, y tener servicios como pues, la gestión de las identidades, el backup, la monitorización y unos cuantos más que veremos a continuación. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el approach, ¿no? El approach que tenemos con este nuevo concepto, ¿no? el Adaptive Cloud? Pues al final es unificar equipos, ¿no? Que desde el propio equipo de vuestra organización, que ya tiene control de Azure, que ya tiene conocimiento y experiencia en ello, pues que también pueda gestionar todo lo que hay en el Edge, ¿no? De una forma totalmente integrada, y esto, por supuesto, redunda en un ahorro de costes, ¿no? Y una eficiencia en todo lo que es la administración de la plataforma, ¿no? Con lo cual aquí vemos ahorros, ¿no? y vemos eficiencias en todo lo que tiene que ver con toda la parte operativa de tecnología IT. Como comentábamos, ¿no? ¿Qué nos proporciona Azure Arc, ¿no? Que nos da esta magia? Pues es un panel de control único, ¿no? Desde el cual podemos conectarlo tanto a la infraestructura, ¿no? Ya sean sistemas Linux, Windows, AKS, y también a los servicios de Azure, es decir, servicios de seguridad como los que ha comentado Diego, servicios de monitorización, servicios de identidad, y de esa manera, ¿no? Poder extender todo lo que a día de hoy tenéis en Azure, ¿no? en el cloud de Azure, en la nube pública, a vuestro Edge y a vuestras plataformas locales. Aquí, Diego, no sé si quieres añadir algún caso de algún cliente con el que estamos trabajando. Este es un escenario donde trabajamos muchísimo, ¿no? Lo que decíamos antes al principio, la mayoría de los clientes no son 100% nativos de Azure, ni nativos cloud, independientemente de la nube, ¿no? Sino que son multicloud e híbridos. Esa parte híbrida es donde entra en juego Azure Arc, ¿no? Es donde nosotros podemos aprovechar servicios que antiguamente solo teníamos disponibles para Azure, llevarlos fuera de Azure, llevármelos a las máquinas que tengo en on-prem, llevármelos a las máquinas que tengo en otras nubes. Y con eso aprovechar escenarios donde los conecto a Sentinel, donde los conecto a Defender for Cloud, estando en on-prem, donde los conecto a Monitor, donde conecto mis SQLs para que automáticamente se me haga un assessment de todos ellos y ver todas las recomendaciones en Azure. Ese tipo de cosas que son servicios de Azure, pero que nos los llevamos fuera, ¿vale? Ahí es donde cobra especial importancia Azure Arc. ¿Y escenarios en clientes? Pues sobre todo temas de directorio activo, ¿no? Es una tecnología que tenéis al 100% de vosotros. Pues muchas veces los DCs, oye, yo quiero securizarlos, quiero tenerlos monitorizados con mi SIEM, que estoy utilizando Sentinel. ¿Cómo subo la información? Les despliego Arc, les desplegamos, en ese caso, el agente que reporta Sentinel, y a partir de ahí recopilamos toda la información. El escenario de los SQLs, de las Extended Security Updates para máquinas fuera de Azure, ¿vale? Yo tengo todavía pues, Windows Server 2012, 2012 R2, que están fuera de soporte, y contratamos los ESUS para esas máquinas. ¿Cuál es la diferencia? Si eso ya lo podíamos hacer antes, a 1 año, a 3 años. La posibilidad de tenerlos a través de Azure Arc pagando mes a mes por esos ESUS. Y si yo, mis servidores 2012, 2012 R2, voy a tenerlos en 3 meses, 4, 5 meses actualizados, pues cuando terminen los 3, 4, 5 meses, dejar de pagar por ellos y no haber tenido un contrato de 1 o 3 años, ¿no? Eso se está trabajando en muchos clientes y es una mejora bastante sustancial para vosotros, ¿no? Y ya cualquiera de los demás. El tema de aplicación de políticas. Políticas de Azure o guest policies para modificar configuraciones dentro de las máquinas, poder hacerlo de forma igual, de forma unificada, para mis máquinas, estén en Azure, estén en Amazon, estén en on-prem, estén en X, ¿vale? Y lo gestiono todo desde mis políticas de Azure. Son escenarios también muy comunes aquí que, bueno, se está explotando mucho. Muchas gracias. En definitiva, y para cerrar la sesión, ¿no? Comentaros, ¿no? Que os queremos acompañar en este viaje, queremos ayudaros, ¿no? No solo desde el equipo de infraestructura, sino también desde el equipo de apps o de data. Identificar en qué momento estáis, ¿no? Como habéis visto en la sesión, es un viaje que tenemos que recorrer juntos,
en el cual vamos a mejorar la seguridad, ¿no? La seguridad de vuestra tecnología y vuestra infraestructura, el rendimiento también, como hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Debido a que las plataformas y la tecnología que estamos desarrollando con los fabricantes ya va orientado, ¿no? A poder soportar esta inteligencia artificial, ¿no? Y al final creemos que Microsoft es una excelente solución pues, para ejecutar, y Azure es una excelente solución para ejecutar vuestras cargas, así que nos tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.